para cada uno de nosotros en este día. Ayúdanos para que nuestro oído esté afinado, para que nuestro corazón esté dispuesto, para que toda nuestra atención esté en recibir la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Pido, Señor, en lo personal, que me des gracia, que unjas mis labios, que guíes mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que el mensaje que enviaste a mi corazón, Señor, también sea transportado al corazón de mis hermanos y podamos todos ser bendecidos, edificados y poner por obra tu palabra. Te pido también por aquellos que no están aquí, Señor, por alguna razón no pudieron venir, no pudieron llegar. Señor, donde quiera que estén, extiende tu mano sobre ellos, ayúdalos a seguir adelante. No dejes o no permitas que el enemigo tome ventaja en sus vidas. Ten misericordia. Si en algún momento han hecho o hemos hecho algo, Señor, de manera pues intencional o aún de manera que no teníamos la intención de hacerlo, pero que nuestra carne nos ha llevado a cometer algún pecado, algún error que no te agrada, Señor. Ayúdanos para seguirte solamente a ti, para seguirte a ti, para verte a ti, para confiar en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen sus lugares un momento, hermanos. Gloria a Dios. Me dejaron 20 minutos para predicar, hermanos. 25. Pero yo solo predico a veces máximo 40 minutos, así que me va a adelantar otros 20 minutos. Y después de ello, bueno, pues lo que el Señor diga, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre hago, pero el Señor a veces hace más o a veces me corta las alas y me hace aterrizar. Bueno, estamos aquí, hermanos, porque es el día del Señor. Gloria a Dios. Amén. Del Señor. Amén. Y el día se termina a las 12 de la noche. Así que, miren, tenemos mucho tiempo. Amén. Ya se me fue con el dedo. ¿Traen un canto? Ah, bueno, pues al final. Ok, entonces, pues por ahí como a las 11:45 les dejamos el tiempo. No es cierto. Vamos a predicar la palabra del Señor. Cuidémonos, hermanos, de culpar a Dios por lo que nos pasa. Ese es el título de este tema, gloria al Señor. Y tomé este pasaje de Eclesiastés, capítulo 5, hermanos, para fundamentar, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado cuando estamos pasando situaciones difíciles. A veces pensamos que todos nos abandonaron, incluso que Dios ya no nos oye, o incluso que usamos el si hubiera, pero eso ya no se puede, el tiempo no se puede retroceder. Las cosas que ya llegaron, lo estamos viviendo, pues hay que enfrentarlas, hermanos, de una manera que podamos verlo desde la perspectiva positiva para, pues, incluso tomar alguna lección o algún consejo o algo que nos ayude a entender, aunque de pronto habrá cosas que no las entendamos. Y eso es natural, hermanos, como seres humanos, que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, busquemos respuestas. Busquemos respuestas, hermanos, que nos ayuden a calmar la ansiedad, que nos ayuden a calmar el dolor, que nos ayuden, hermanos, incluso a callar nuestra conciencia. Buscamos algo, gloria al Señor. Hermanos, cuando sucede una desgracia, siempre se busca culpar a alguien. Aunque sabemos que a veces sucedió eso por nuestra propia negligencia. A veces por nuestro descuido, por nuestra forma de actuar de manera equivocada, hermanos, suceden cosas. O simplemente, hermanos, accidentes. Pero aún así, hermanos, nunca estamos, hermanos, listos para aceptarlo. Siempre habrá un hubiera. Casi nunca nos conformamos al instante. A veces es un proceso que tiene que pasar para que sane esa situación y podamos al fin entender
Sobre todo, hermanos, cuando se trata de partidas de familiares, de personas cercanas, que ya nunca los vamos a volver a ver, gloria al Señor. Queda un vacío. Eso duele, hermanos, gloria al Señor. Eso se siente ahí. Y aparentemente todo está bien, pero no. Hay algo en nuestro corazón, hermanos, que de pronto nos atacan pensamientos. Nos atacan pensamientos que remuerden nuestra conciencia en ocasiones, porque decimos: ay, si hubiera hecho esto, o si hubiera actuado así, no hubiera sucedido aquello. Hermanos, sin embargo, ya no podemos hacer nada. Es triste, hermanos, es difícil ver que algunos que ya conocemos al Señor y que decimos confiar en el Señor, caigamos en el error a veces de culpar a Dios por lo que nos pasa, gloria al Señor, de sentir cierto remordimiento o resentimiento, mejor dicho, por lo que está sucediendo. Por eso el escritor de aquí de Eclesiastés nos exhorta a que en esos momentos, como en los momentos cuando todo está bien también, pues hermanos, al venir al templo, al buscar a Dios, hermanos, tengamos cuidado de hablar de lo que hablamos, gloria al Señor. Tengamos cuidado y aún pongamos atención mejor al consejo que busca enseñarnos algo, gloria al Señor. Ya sea que Dios nos hable directamente por medio de la palabra, o que Dios use a alguien para darnos una palabra, un consejo. En ocasiones, por lo que está sintiendo en su corazón, por lo que sentimos dentro de nuestro ser, se nos hace difícil aceptar una recomendación y aún un consejo y aún una palabra de Dios, porque decimos: bueno, usted me lo dice así de fácil, y no es fácil, y en realidad no lo es. Entendemos eso. A veces, hermanos, yo pienso que no es tanto ir y decir una palabra. A veces es mejor solo estar ahí, en silencio, ¿verdad? Porque a veces eso dice mucho más que muchas palabras, gloria al Señor. Pero a donde quiero enfocarme es a que tengamos cuidado al hablar. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, busquemos o procuremos mejor someternos a Dios, a la voluntad de Dios, que presentar argumentos, hermanos, que sugieran pues que Dios no contestó nuestra oración, que Dios ya nos abandonó, que Dios no actuó, o que no nos escucha. Dice el escritor que no hablemos sin pensar. Nos recomienda que no hablemos y luego, cuando entendimos que hablamos de manera injusta o de manera precipitada, no digamos que lo hicimos sin pensar, porque eso es algo, dice ahí claro, que no le agrada a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios nos dio una capacidad de razonar. Es cierto que, hermanos, Dios todo lo sabe, incluyendo que somos débiles. Dios lo sabe. Pero también es cierto, como le digo, que Dios nos ha dado o nos ha dotado de raciocinio, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Por lo tanto debemos actuar como dice Pablo allá en Efesios capítulo 5 versículo 15, que mirad, hermanos, cómo andéis. Y podemos decir también cómo habléis, no como necios, sino como sabios. Gloria a Dios, porque Dios nos ha dado sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. Les quiero presentar un caso donde unas personas argumentaron algo por causa de una situación que estaban viviendo. Argumentaron
algo delante de Dios o delante de Cristo, dando a entender como que Él tuvo la culpa. Y no es así, hermanos, porque la Biblia misma aclara y nos dice que Dios tiene propósitos en todo lo que Él ha hecho. Y máxime Jesús, que cuando anduvo en la tierra, hermanos, todo lo que hizo Jesús, a donde quiera que fue, cómo vivió, lo que habló, lo que hizo, y aún lo que no hizo, trae un tremendo mensaje. Y nunca, hermanos, el Señor habló de más o hizo de menos, sino que justamente lo que Él venía a hacer y lo que era necesario fue lo que hizo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en base a eso, hermanos, no podemos culpar a Dios ni porque nos pasan cosas, ni porque no recibimos lo que pedimos, ni porque todo tiene una razón. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no contesta el Señor? ¿Por qué no hizo el milagro el Señor? Todo tiene una respuesta. Mire, San Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, ahí se nos relata la historia de la muerte de Lázaro. ¿Recuerda esa historia? Es más, usted estaba ahí ese día que Lázaro murió, ¿verdad? Y todos estábamos llorando. Y llegó el Señor y también lloró, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. A partir del versículo 1 encontramos la historia, gloria al Señor, hasta el versículo 44. No lo voy a leer todo porque la historia usted se la sabe. Pero en este caso, hermanos, quedó registrado, hermanos, el relato de la muerte de Lázaro. Lázaro, ya sabemos, amigo de Jesús. Y de esos amigos íntimos, ¿verdad? Que llegaba Jesús a su casa y era como si Jesús viviera ahí, ¿verdad? Eso es algo muy bonito, gloria al Señor, y ese es un tremendo mensaje para nosotros, porque nuestro corazón también debe ser la casa del Señor. Y en nuestro corazón, cuando el Señor ha entrado, lo debemos dejar entrar a donde sea, hermano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no lo dejamos entrar, de todas maneras Él conoce nuestro corazón. Él lo sabe, gloria al Señor. Entonces, en los pasajes, hermanos, del capítulo 17 al 21 y en el capítulo 11, versículo 28 al 32, vamos a encontrar que cuando Jesús llegó a la casa donde estaba Marta y María, al ver llegar estas al Señor, ¿qué hicieron? Le reclamaron, hermanos. Argumentaron que si el Señor hubiera estado ahí, Lázaro, ¿qué? No hubiera muerto. Pero sabemos que el hubiera no existe, ¿verdad? Ellas no podían evitar que Lázaro muriera. Y Jesús permitió que Lázaro muriera. Porque Jesús sí pudo evitar que Lázaro muriera. Pero Él permitió que él muriera porque había un propósito. Pero ellas no entendían. Y así nos pasa también a nosotros, hermano. A veces no entendemos, gloria al Señor. No entendemos lo que nos pasa. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor porque Él tiene el control, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ellos le reclamaron de una forma que sugerían que el Señor había tenido la culpa de que Lázaro estuviera muerto. Y la respuesta del Señor, qué bueno que no es como la de nosotros, hermano. Porque cuando usted y a mí nos culpan de algo que no hicimos o que nosotros no ni siquiera en cuenta, ¿cómo reaccionamos? Con indignación. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿O por qué me culpas de algo que yo ni en cuenta? No, el Señor no reaccionó así, hermanos. El Señor conocía el dolor que estaban sufriendo
esas personas. Por eso cuando en ocasiones nosotros también, hermanos, le reclamamos al Señor, porque sí le reclamamos a veces, hermano. A veces se nos sale decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy ahí? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si me esfuerzo? ¿Por qué? Es un reclamo ya. Gloria al Señor. El Señor es misericordioso y amoroso. Pero sí tenemos que tener cuidado de mejor callar y esperar. Porque de pronto no vamos a entender las cosas, pero la Biblia aclara que cuando no entendamos, a su tiempo se nos revelará. Gloria a Dios. Y si hablamos de manera alocada o de manera equivocada, imagínense cómo nos vamos a sentir. Oiga, si cuando de pronto por algún momento de enojo, de calor, hermanos, le decimos algo a alguien y después entendemos que estamos mal. Oiga, ¿verdad que se siente feo? Se siente aquí, wow, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Y queremos como mejor sacarle siempre la vuelta y nunca encontrarnos con esa persona. Pero yo creo que lo mejor es ir y arreglarlo. Ir y reconocer, ir y decir, me equivoqué, perdón. A veces nos guardamos eso y el orgullo lo mantenemos ahí pegado a nosotros y no decimos nada. Y pensamos o buscamos que todo se olvide y que ya quede. Y actuamos como si nada, pero no, hay algo ahí. Hay un daño ahí. Hay una mella en ese corazón. Qué bueno que el Señor no es así, hermanos. Gloria al Señor. El Señor no es así. Y es que, hermanos, debemos entender que todo lo que Dios permite que vivamos tiene un propósito. Mire, en este caso de Lázaro, veamos los versículos del 11 al 15. Mire, dice la palabra. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Se dan cuenta? Ya les dijo el propósito por qué él permitió que Lázaro muriera. El propósito es que creyeran en él. Pero si ya andaban con él, bueno, es que todavía no habían creído del todo. ¿Y no le parece esto familiar? ¿Cuánto tiempo tenemos que conocemos a Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos que caminamos en el Evangelio? Y a veces todavía no hemos creído en el Señor. Hermano, pero aquí estoy. Sí, los discípulos también ahí andaban. Y aún no creían en Él. Aquí les dice bien claro. Me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. Entonces, hermanos, aquí vemos que la muerte de Lázaro no tomó por sorpresa al Señor. Sino que claramente el Señor lo permitió. Permitió que sucediera con el propósito de que sus discípulos y muchos otros creyeran en Él. Mire, versículo 42 al 45, ¿qué dice? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies, con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿qué dice?
Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? Creyeron en él. ¿Se dan cuenta? El propósito por lo cual el Señor permitió que Lázaro muriera. Sus hermanas no lo entendían. Y de cierta manera como que le reclamaron al Señor. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, hermano, debemos hacer uso de la fe. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Pero tenemos que esforzarnos porque ahora ya sabemos lo que es la fe. Y debemos entender que el Señor puede cambiar las circunstancias por más difíciles que sean. Por más imposibles que parezcan. Ya vemos ahí, hermanos, que Lázaro tenía 4 días. Mire, versículo 38, ¿qué dice? Versículo 38 de San Juan. Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya. O sea, para ella dijo: no le abras, es imposible, ya huele. Nada más aquí el ambiente se va a llenar de un olor fétido a cadáver, a muerto. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Esa pregunta, esa declaración, hermanos, nos pega en la mente y en el corazón. Porque nosotros a veces no vemos la gloria de Dios porque no creemos en Él. Y tenemos a veces las cosas enfrente y no las vemos. No alcanzamos a verlas. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la cantidad de fe, digámoslo así, suficiente para creerlo y poder verlo. Es difícil, hermano, pero no debemos resistirnos a Dios. No debemos culpar a Dios ni directa ni indirectamente por las situaciones difíciles que nos pasan, por lo que vivimos. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo hacemos, entonces estamos olvidando que en los momentos más difíciles, en los momentos donde es evidente nuestra debilidad y nuestra imposibilidad, es ahí donde aquel que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible, puede cambiar lo imposible en posible y lo difícil en grandes milagros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque para él no hay nada imposible. Y todo para nuestra bendición, hermanos. Pero también para su honra y para su gloria, porque Él es Dios y Él la merece. Debemos saber, hermanos, que Él es bueno y Él es justo. Aunque muchas veces no comprendamos lo que Él hace, hermanos. En el Salmo 107 el salmista exclamó que alabáramos al Señor. Él nos exhorta a alabar a Jehová porque Él es bueno. Y vaya que el salmista, hermanos, pasó muchas situaciones difíciles, pero llegó a la conclusión, incluso a exhortarnos, de que lo alabemos porque Él es bueno, porque para siempre, dice, son sus misericordias. Así que lo que nos resta entonces, hermanos, es entender que a pesar de todo lo que nos pase, de todo lo que vivamos, de todo lo que nosotros pensemos, digamos o hagamos, Dios sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Y Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo misericordioso. Y su misericordia sigue siendo por los siglos de los siglos y hasta los siglos. O sea, para siempre. Gloria al Señor. Dios nunca obra injustamente, hermanos. Dios nunca va a obrar injustamente. Todo lo que Él permita que pasemos o vivamos, aunque de pronto no lo entendamos, de alguna manera nos va a ayudar. De alguna manera
va a obrar a nuestro favor, hermano, para nuestro bien. Entonces el consejo, una vez más, reiterando el título: jamás cometamos el error de culpar o de reclamarle a Dios. Al fin de todas las cosas, Él es nuestro creador. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos algo semejante a Dios. Yo creo que usted en su vida, hasta este día, ha logrado hacer alguna creación suya, muy suya. O sea, una forma de hacer las cosas, una forma de facilitar más un trabajo o algo así. Una obra, pues. Imagínense que esa obra que usted ha logrado llevar a cabo con su habilidad, con su talento que Dios le dio, se le revela a usted. Diga, ay, ya no me andas usando para esto. Cualquiera, imagínense algo. Es como si nosotros le dijéramos a Dios o le reclamáramos. Cuando Dios lo único que hace para nosotros es bendición. Es bueno. La Biblia dice que el barro no le puede decir al alfarero, o la vasija no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y si el alfarero no le gusta, la puede romper y la puede hacer de nuevo. Y la vasija nunca va a decir, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me rompes? Si estaba tan bonito. Nosotros a veces le decimos a Dios, ¿por qué me rompes, Señor, si estoy tan bonito? ¿Por qué me cambias de acá si estoy tan a gusto aquí? ¿Por qué me hablas así si yo soy el más fiel, el más santo, el más cumplidor? Pero Él hace lo que Él quiere. Y todo para nuestro bien, hermano. Gloria al Señor. Él no se equivoca, hermanos. Él no comete ningún error. Él es fiel, hermanos. Y la Biblia dice que la obra que Él inició en nosotros la va a terminar. Gloria a Dios. Y la va a terminar de una manera perfecta. Pero recuerde que también de nosotros depende disponer el corazón, ser dóciles a su palabra, ser obedientes, tomar en cuenta al Espíritu Santo. No digo que seamos perfectos, no lo vamos a hacer jamás. Pero si permitimos que el Espíritu Santo no, porque Él nos habla a nuestra conciencia. Muy claramente oímos esa voz cuando actuamos mal, cuando hacemos algo incorrecto. Muy claramente oímos esa voz que nos dice que no está bien. Y cuando le hacemos oídos sordos y no escuchamos esa voz, entonces es ahí donde viene la consecuencia. Dios es nuestro creador, hermanos. Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Y vale más que nosotros estemos dispuestos, hermano. Porque de otra manera los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Cada uno. Si nunca hemos decidido recibir al Señor que murió por nosotros, que derramó su sangre, aceptarlo en nuestra vida como Señor y Salvador, y dejar de andar creyendo en esto y en aquello y practicando cosas que no convienen, pues los más afectados vamos a ser nosotros, hermano. Gloria al Señor. Porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de su juicio. El llamado es que hoy que estamos aquí, hoy que tenemos la oportunidad, podemos abrir el corazón y decirle, Señor, ya no quiero batallar más. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Guíame, ayúdame. Me entrego a ti. Te reconozco, sé que moriste por mí. Soy un pecador. Límpiame. Quiero estar en tu reino, en aquel día para siempre contigo. De otra manera, si no lo hacemos, Dios nos puede obligar, pero ¿qué necesidad hay que nos haga pasar por el fuego? ¿A quién le gusta pasar por el fuego? A nadie. Pero una cosa importante que debemos tener en cuenta: si Dios ya nos eligió, no importa dónde corramos, ahí va a estar Dios. Ahí nos van a hablar de la palabra. Ahí se nos va a exhortar. Ahí, hermanos, es más,
ya no tenemos ni que correr, porque entre más corramos, es como aquel niño que apenas puede correr y no se deja que lo alcancemos. Corre y se cae y se levanta y vuelve a correr y se vuelve a caer. Puros golpes que recibe. Así es el ser humano. Y más si anda viviendo en impiedad, porque el salmista, también el escritor de Proverbios, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Quién lo persigue? Nadie, pero anda huyendo. ¿De quién? De Dios. Porque no quiere reconocer sus faltas y sus errores. No se trata de ser santos y ya. No, hermano, seguiremos cometiendo errores. Pero ahora tenemos el privilegio de poder acercarnos confiadamente a Dios y pedirle perdón en vez de andarlo ocultando. Jamás cometamos ese error, hermanos. Dios probó que nos ama. ¿Sí vio parte del video ahí? Todo eso y mucho más lo hizo por usted, lo hizo por toda la humanidad. Él probó que nos ama, hermano. Dio su vida por nosotros para redimirnos. Y gloria a Él, hermano. Siempre, porque resucitó. Y ahora nuestra esperanza está en Él. Él está vivo. Él volverá otra vez. Volverá por los suyos. Volverá por aquellos que abrieron el corazón y le entregan su vida. Pero entonces, ¿cómo le hago? Porque fallo aquí, fallo allá. Acércate al Señor, pídele perdón y sigue adelante. Él pagó por ti. Él es tu abogado. Él es mi abogado. Solo esforcémonos, porque eso es lo que quiere el Señor. Él dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Solo te mando que te esfuerces y seas valiente. No trates de ser perfecto, porque no lo vas a hacer. Ni lo voy a hacer. Pero sí evitemos caer en situaciones donde la carne nos lleve a hacer cosas que no son agradables a Dios. Podemos resistirlo, porque ahora el Espíritu Santo está a nuestro favor. Nuestra esperanza está viva. Recordemos, para terminar con todo esto, hermanos, con esto, que las palabras del apóstol Pablo fueron claras cuando dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que todos conocemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, ese es el mensaje de hoy. Él resucitó, Él volverá. No culpemos a Dios por lo que nos pasa. Sometámonos a Él y esperémoslo con paciencia. Él es bueno, Él es perdonador. Él quiere limpiar tu vida y tu corazón. Él quiere hacerte una nueva criatura. Pónganse de pie en esta tarde, gloria al Señor.